Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Estamos a 5 meses de que iniciara el cuarto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador y se hace necesario revisar con datos y no con relatos los resultados en materia económica. El análisis de los resultados basados en información oficial reciente no solo permite evaluar las acciones y programas federales, sino diagnosticar el rumbo que eventualmente pueden tomar en el corto plazo variables como el comercio exterior, el empleo, la inversión fija bruta, el consumo, las tasas de interés, la producción industrial y los precios al consumidor, entre otras variables. Así que para tener el mejor balance y evaluación, lo vamos a hacer de la mano de dos reconocidos expertos y que en Cuentas Claras me da mucho gusto darles la bienvenida de nueva cuenta. Al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento, y al maestro Pedro Tello Villagrán, analista económico y consultor empresarial, una super mesa de análisis. Muy buenas noches y bienvenidos, José Luis y Pedro. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Raimundo. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. José Luis, muy buenas noches. Bueno, José Luis, pues justamente desde IDIC, el instituto que diriges, se lanza pues una advertencia hacia dónde va el rumbo del crecimiento y algunos factores, evidentemente, que salieron a la luz con los datos recientes del Producto Interno Bruto. La tasa de crecimiento a la cual se dio el primer trimestre, José Luis, augura buenos resultados para todo el año, aunque IDIC dice que el 1.4. Bueno, yo creo que si observamos el resultado de la última encuesta del Banco de México, lo que podemos confirmar es que la tendencia a la baja en la perspectiva de crecimiento para México en este año se ha generalizado. En esa encuesta, el promedio de los resultados se encuentra en alrededor de 1.7% de expectativa de crecimiento para este año. Desde nuestro punto de vista será todavía un poco más bajo, lo tenemos ahorita en 1.4%, y fundamentalmente es atribuible a tres grandes factores. El primero, la debilidad del mercado interno. Si nosotros observamos los resultados del sector servicios con los cuales contamos ya en el primer trimestre del año, pues es un crecimiento marginal de apenas 0.6%. ¿Esto qué significa? Que el sector que acaba reflejando las 2/3 partes de la economía, es decir, el 65% del PIB, se encuentra en una debilidad que en marzo en particular, por ejemplo, lo volvió a llevar a terreno negativo. El segundo elemento a plantear es de que entonces ha sido el sector industrial el que ha logrado mantener a la economía mexicana por arriba del 0% de crecimiento. En el primer trimestre del año, la economía en general creció 1.6%, pero el sector industrial creció casi 3%. Aquí el punto a resaltar es de que esto implica la dependencia que tiene México de las manufacturas de exportación, es decir, tenemos oxígeno gracias al desempeño de la economía de Estados Unidos y de lo que ello impacta positivamente en nuestras exportaciones, porque si vemos sectores como la construcción, pues lo que vemos es una debilidad estructural. Si vemos al sector de minería, en donde está la extracción de petróleo y gas, también vemos números débiles y también en la parte de electricidad sobre todo. Entonces, el segundo aspecto lo que nos está planteando es dependemos en realidad de lo que ocurra en la economía norteamericana, la cual empieza a dar algunas señales de desaceleración. Y en tercera instancia, lo que tenemos es que esta debilidad económica convive con una inflación no vista en los últimos 20 años y que ya nos anuncia la elevación en tasas de interés y que ha sido hasta prácticamente el día de ayer cuando la autoridad hacendaria reconoció que esa inflación no va a ser temporal y que esto coincide con lo que ya también Banco de México ha reconocido,
y nos anuncia medidas restrictivas como controles de precios, alzas de tasas de interés, que al final del día pues generan una perspectiva poco favorable para el resto del año. Sí. Pedro, en la valoración en términos monetarios del Producto Interno Bruto, estamos al mismo valor que en el tercer trimestre del año 2016, es decir, 5.5 años en los cuales tenemos un valor, pues obviamente muy por debajo de las expectativas. De los motores de la economía, ahorita hizo mención el doctor José Luis de la Cruz, de las exportaciones, pero la inversión fija bruta y el gasto público, ¿qué papel están jugando en esto, mi querido Pedro? Evidentemente tenemos tres de los motores de la economía mexicana que siguen funcionando con evidentes signos de debilidad. El consumo privado, el que se realiza en todo el territorio nacional de bienes y servicios, sin importar si su origen es importado o es de producción nacional, mantiene un ritmo de avance que está todavía lejos, muy lejos del que requeriríamos siquiera para compensar la caída en el consumo de bienes y servicios que tuvo lugar en el año 2020. Así que el primer y el más importante motor, que es la demanda de bienes y servicios en el territorio nacional, sigue avanzando a un paso todavía lento para poder recuperar el nivel previo a la pandemia. ¿Qué decir de la inversión productiva? Cerró el año pasado con un crecimiento que equivale a menos de la mitad de la caída que reportó en el año 2020, y en lo que va de este 2022 tenemos un crecimiento de la inversión productiva que sigue, diría yo, con un paso muy lento respecto a lo que cabría esperar para que esa segunda turbina de la economía nacional empezara a activar su funcionamiento y consecuentemente su efecto de arrastre. Y por último, el gasto público, el tercer motor que también presenta signos de evidente debilidad, ha venido evidentemente concentrándose en dos grandes campos. Uno, el gasto social, la cobertura de los programas de apoyo social que este gobierno comprometió incluso a nivel constitucional, y por otro lado, el apoyo o el soporte financiero a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad por una parte, con cargo al bolsillo de los contribuyentes, y por la otra, desde luego, a los 4 proyectos emblemáticos de inversión gubernamental, que por cierto presentan 3 de ellos ya evidentes signos de sobrecosto respecto a lo originalmente estimado, lo cual hará necesario todavía una dotación adicional de recursos del gasto público. Así que de los 4 motores de la economía mexicana, solo el de las exportaciones se mantiene en funcionamiento más que razonablemente bien, en tanto que los otros 3 siguen dando tumbos por cuanto al comportamiento de la economía mexicana. Así que tenemos una economía cuya recuperación es frágil, es incompleta y al mismo tiempo es muy heterogénea entre regiones, entre sectores y por tamaños de empresa. José Luis, es contundente este análisis de ustedes respecto a ahí está en evidencia el estancamiento económico, y recupero lo último de tu anterior locución, y que tiene que ver con la inflación. Entonces, estamos en esto que se califica y se denomina como estanflación. A mí me parece que sí, y que esto se va a prolongar por lo menos hasta junio de este año. ¿Por qué? La tendencia de la inflación es muy clara. Ha rebasado el 7.7%, pero más delicado lo que se conoce como la inflación subyacente, es decir, la parte estructural del sistema de precios, lo que está reflejando es también una tendencia a la alza que rebasó el 7.1%. Esto es algo no visto en los últimos 21 años, y lo que está planteando es que a pesar del bajo crecimiento económico, lo que tenemos es una fuerte presión en precios, sobre todo en alimentos, en lo que las familias mexicanas destinan la mayor proporción de su gasto. Vale recordar, el 10% de la población en México de menores ingresos destina el 40% de su gasto a alimentos y bebidas. Y sobre esto lo que tenemos es la mayor presión de precios. Y por otro lado, el dinamismo económico, que sobre todo en marzo, el dato oportuno que dio a conocer el INEGI nada más para ese mes, lo que nos presenta es nuevamente una etapa de desaceleración. Entonces, bajo esa perspectiva, me parece que hay elementos para plantear que estamos en esa estanflación, y en donde yo añadiría un aspecto adicional. El problema es de que la capacidad potencial del país también vino a la baja. En estos momentos, la tasa de crecimiento
que podríamos aspirar a tener en mediano y largo plazo ya no excede el 1.5%. ¿Esto qué implica? El debilitamiento de las fuentes de inversión, lo que acabó mermando es la capacidad de crecer en el país. Y esto, al final del día, pues lo que está condicionando es este fenómeno de bajo crecimiento con fuertes presiones inflacionarias, que la mayor parte de ellas, ya reconocida por la autoridad hacendaria, no va a terminar este año y es probable que se acabe prolongando hasta finales del 2023. Pedro, el impacto que tiene evidentemente la mayor inflación en el poder adquisitivo de la gente de a pie. ¿Cómo casa esto con los incrementos salariales que también han sido por demás muy a la par de lo que es una tortuga? Fíjate que excepto el salario mínimo, sí, que sigue manteniéndose como la remuneración que va liderando, digamos, la recuperación en los ingresos de los trabajadores, el resto de los salarios contractuales fundamentalmente en lo que al sector privado se refiere, y los salarios que prevalecen en el sector público han presentado, no solamente en este 2022, sino desde el 2021, un evidente rezago. Los incrementos que se han pactado en las revisiones contractuales realizadas en el año anterior se quedaron por debajo de la inflación y muy probablemente allí está quizás una de las presiones inflacionarias potenciales que preocupan más al Banco de México y que seguramente van a generar cierto ruido a la hora de las renovaciones contractuales en el sector privado. De modo pues que tenemos una población trabajadora, sin importar que esté en el sector público o en el sector privado, que ha tenido incrementos en sus salarios que se han quedado por debajo del incremento en la inflación. Y si a esto agregamos, Raimundo, el hecho de que, de acuerdo con las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en este momento 38 millones de mexicanos que tienen alguna ocupación remunerada como trabajadores, como empleados, como trabajadores por cuenta propia, tienen ingresos que oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, entre 5,200 y alrededor de 10,400 pesos al mes, pues tenemos entonces dos factores muy importantes: un deterioro en el poder adquisitivo de los salarios que están por encima del mínimo y una concentración de la mayor parte de los empleos generados en el país de manera reciente en los estratos más bajos de remuneración prevaleciente, lo que combinado con el asedio de la inflación a escala nacional ha generado esta situación tan difícil de resolver en el corto plazo, que es mantener los niveles de bienestar en la mayor parte de los hogares de nuestro país. Bueno, pues ahí lo tienen, esta primera parte de esta mesa de análisis: estancamiento económico, inflación, precariedad de salarios. Regresamos a una segunda parte de esta mesa de análisis con nuestros invitados. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.